Y para seguir disfrutando de nuestra madrugada, les dejo con otra de las charlas de Mucho Más que Dos, con el tema Teatro para las Infancias. No se despeguen de su pantalla, sigámosla pasando muy bien en altas horas. Pues vamos a seguir comentando qué sucede, qué nos sucede con el teatro y sobre todo aquí también cómo se promueve que los niños, niñas y jóvenes tengan el contacto con él. Para ello vamos a platicar con Ana Levi Rivera. Ella justamente es subdirectora del programa Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura del IMBAL. Ana Levi, bienvenida a Mucho Más que Dos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto de estar con ustedes. Pues muchas gracias. Oye, bueno, pues escuchábamos la voz de este actor, ¿no? Decir lo que significa el arte vivo, tener esa experiencia, vivirla y todos los aprendizajes que conlleva. Cuéntanos tú de qué tanto se promueve que los niños tengan una experiencia con las artes escénicas. ¿Cómo va en ese terreno? ¿Cómo vamos avanzando? Pues puedo decir que en México hay una larga tradición de teatro para la infancia y juventud. O sea, de hecho, podemos decir que los inicios del Instituto Nacional de Bellas Artes están precisamente en el vínculo teatro-infancia, teatro-escuela. Ujú. Entonces, digamos que podemos hablar de 80 años de una promoción, tal vez no muy clara, porque las políticas de gestión cultural y de mirada hacia la infancia, por supuesto que desde hace pocos años han sido mucho más agudas y mucho más focalizadas en una idea más clara de qué es la infancia y por qué el teatro para las infancias. Pero digamos que en México hay una gran tradición de hacer teatro para niñas y niños desde hace muchos años y también puedo decir que digamos que a nivel de Latinoamérica, el teatro que se hace en México es una muy importante referencia de este trabajo hacia la infancia. La dramaturgia mexicana es reconocida y digamos, montada, pues Ujú. sí, en muchos lugares de habla hispana, ¿no? Y también Sí. hay traducciones, pero principalmente de habla hispana. Y también es reconocida una manera de abordar o de mirar a la infancia que se hace desde acá, tocando temas que podrían ser, pareciera que no son tan infantil, o sea, en el sentido de lo infantil o Ujú. infantilizado, y que se sale de eso. Entonces, el teatro mexicano habla de migración, habla de guerra, habla de violencias, habla pues sí, de una realidad terrible que vivimos en México, pero que es de la violencia sexual hacia las infancias. Últimamente también hablando sobre identidad de género, de forma que sea pensada para ellas y ellos, ¿no? No desde una mirada adulta, sino pensando en que realmente hay una interlocución con las niñas y niños. Entonces, bueno, que haya esta larga tradición, muy especialmente desde las instituciones gubernamentales como el Instituto Nacional de Bellas Artes, pero también que en todo el país hay una gran producción de teatro para niñas y niños. Hay una gran cantidad de compañías que trabajan para la infancia y eso, pues, por supuesto, ha generado también muchos públicos, ¿no? Eh, entonces, bueno, digamos que en Ese es su, el... en su difusión, en su comunicación, pues siempre están los medios gubernamentales que afortunadamente puedo decir que los teatros, por lo menos del Instituto Nacional de Bellas Artes, siempre están con una gran afluencia de públicos, pero que eso también se ha contagiado de la mejor manera para otros espacios independientes, para otras instituciones que también se han decidido a mirar el trabajo para la infancia. Y sí, como mencionaba, a partir de hace no tantos años, como un asunto de derechos, ¿no? No solo teniendo una oferta, pues eso, diferenciada por edades, sino bajo la perspectiva de que niñas y niños tienen en sus derechos culturales está pues el derecho a vivir de la vida cultural de su comunidad. Entonces, en ese sentido, el teatro que se produce o las actividades teatrales y culturales que se generan, pues van con eso, con un enfoque de derecho y eso le da otra magnitud al,
pues a la vida del teatro, ¿no? claro. Entonces, también creo que es muy importante mirarlo desde ahí, porque entonces también hay una garantía de ese derecho y entonces también se mira a qué se hace, cómo se produce y cómo se comunica y se comparte con los públicos. Ana Levis Rivera, ¿y existe algún estudio o algo que pueda dar luz de lo que le ocurre a los niños, niñas, jóvenes con el contacto como espectadores o con el contacto con las clases de teatro? ¿Sabemos qué les pasa? ¿Cómo su vida puede tener un giro a partir de esas experiencias con el arte, con este arte vivo? Pues pensando que en principio el teatro como una actividad artística, como una actividad de expresión, como una posibilidad de comunicación, eh, pues pensamos como una herramienta, insisto, también como un derecho, y estos análisis o investigaciones específicas sobre ello, pues hay mucha bibliografía al respecto. Hay, por ejemplo, pensando en un área que tiene no tantos años como esto que había mencionado desde hace 80 años, pero que desde hace por lo menos 20 años empezó a especializarse, que es el teatro para los primeros años. Es una como súper especialización que sí que comienza en los países de Europa, sobre todo de Europa del Este, y hay mucha investigación también ahí porque, bueno, primero poder identificar a estas niñas y niños en sus primeros años como personas, ¿no? Que parece obvio, pero en realidad no lo es tanto y siempre se piensa como algo que es una estimulación o solo como un juego, pero que realmente tiene todo un desarrollo artístico y una forma de estar. Entonces, por ejemplo, hay una publicación que se llama Teatro para los primeros años que emitió el IMBAL hace 10, 12 años, Ujú. donde está el testimonio y la investigación de varias compañías de Alemania, Noruega, Suecia. También hay participación de compañías mexicanas que han trabajado sobre ello y ahora hay más producción sobre esto. Entonces, bueno, ahí hay una referencia muy clara. Hay una asociación internacional que se llama Asociación Internacional de Teatro para Infancia y Juventud, ACITEG, que tiene varias líneas de investigación y de acción. Y, por ejemplo, en esta que se dedica principalmente a los primeros años, ahora mismo están desarrollando una investigación sobre este vínculo teatro o creación escénica y primeros años, y que, por ejemplo, el CITRU, ahora ya en México también, bueno, ahora en México, ha ha volteado su mirada a saber que no había pasado anteriormente, pero que ahora dice, ¿qué se está diciendo sobre ello? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué podemos, eh, qué podemos desarrollar? ¿Qué podemos decir? ¿Qué están pensando y qué están diciendo las y los creadores? Además, con una mirada en la investigación sobre este vínculo, ¿no? Sobre el Sí. proceso de creación y cómo dialoga con las y los niños en estas edades, ¿no? Eh, y bueno, hay otras referencias bibliográficas, por ejemplo, hay un autor que a mí me parece muy interesante en lo que genera a nivel de creación escénica, pero también de participación, que es Abad Molina, de España, y que hace toda una investigación sobre esta posibilidad de espacios lúdicos creativos y de pensar la ficción y cómo niñas y niños se encuentran con ello, ¿no? Y bueno, y así cada quien que va desarrollando como o juegos o otra parte, otra bibliografía, por ejemplo, con Aide Boeto y José Agüero, que hablan sobre juegos teatrales y cómo estos juegos teatrales pueden ser utilizados en el aula y qué ventajas tienen estas posibilidades de interacción entre niñas y niños a través del teatro para desarrollar ciertas, explorar este mundo del teatro y qué posibilidades brinda eso, como propio juego, como área de juego, eh, ¿no? Como ver Sí. el arte y especialmente la creación escénica como un espacio para explorar a nivel de juego y de disfrute.
Pues definitivamente lo es, ¿no? El teatro es todo eso que estás diciendo, Ana Levi Rivera, subdirectora del programa Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes del IMBAL. Ustedes trabajan con escuelas, ¿cómo acercamos? Qué bueno que haya esta oferta que tú dices y además qué maravilla que estén estos temas y no todo lo que tú mencionaste son los temas de la vida real, lo que el niño ve, percibe, aunque no esté atento a los noticiarios, siempre está escuchando lo que está pasando, de alguna manera está enterado, ¿no? O enterada. Pero ¿existe también alguna forma de que a los niños vayan al teatro porque, bueno, las escuelas están así, se encaminan los niños hacia las puertas del teatro? Sí, pues tenemos eventualmente, bueno, la programación que hay en los teatros del Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de México, tenemos una programación permanente sábados y domingos entre 12:30, 1 de la tarde, dentro de los 6 recintos que hay dentro del Centro Cultural del Bosque, pues, o puede ser que haya una oferta en cada uno de los teatros o en 3 por lo menos. Hay una oferta teatral diferenciada por edades, ¿no? Entonces, digamos, esa información es permanente, la pueden encontrar en nuestra página teatro.imba.gov.mx o en las redes sociales del IMBAL, Teatro IMBAL, en las diversas redes sociales. Esto nos permite pues acercarnos a las familias en principio, o sea, que vienen en fin de semana y que muchas veces esto trasciende dentro de las familias a convocarlo a escuelas y eventualmente tenemos algunas funciones entre semana con grupos específicos que digamos, por ciertas formas de contratación y bueno, de otros asuntos administrativos que tenemos, cabe la posibilidad de que tengamos funciones entre semana. Entonces, también digamos, la oferta se abre a que nos escriban dentro de estas redes sociales y nosotros y puedan preguntarnos qué opciones tenemos eventualmente también entre semana para poder venir con sus escuelas. Bueno, pues entonces hay que estar atentos, si están en la Ciudad de México, a este conjunto del Teatro del Bosque, que generalmente hay toda una generación que como que ahí vimos nuestro primer teatro, nuestra primera función en lo que era el Teatro del Bosque, precisamente que cambió de nombre y que es un sitio, la verdad, emblemático de este conjunto del que estás hablando, Ana Levi Rivera. Bueno, pues para ir cerrando esta conversación, el teatro es importante. El teatro, tú ya decías, es la posibilidad de, a través del juego, llegar a cosas muy profundas de uno mismo, a conocer que hay otras emociones. ¿Cómo quieres tú cerrar esta charla que tiene que ver con acercar a niñas, a niños y a lo mejor también dedicarle un poquito con perspectiva de género a estas propuestas que tú conoces que abordan todas las realidades de la vida a través de este arte vivo? ¿Qué decimos de esto? Pues hay algo que a mí en estar todos los días en los montajes, en las funciones, en este vínculo con las compañías y conocer sus creaciones, de dónde vienen, cómo se acercaron a tal o cual tema y lo acercan a niñas y niños. Hay algo que me parece que últimamente me he focalizado en esa idea, que es pensar en el teatro como un espacio de encuentro. Quiero decir, este día, esta familia, y esta familia, y esta, y llegamos a reunir hasta 100, 200, o en el teatro que mencionas, el Teatro del Bosque Julio Castillo, hasta 900 personas. Bueno, pues resulta que este fin de semana 900 personas unieron su deseo de ver teatro. Y hay Ujú. un momento dentro de la sala de butacas en las que esas 900 personas coincidieron y, y coincidieron para reír, para llorar, para conmoverse, para mirarse, mirando juntas una misma cosa, que es el trabajo de un grupo de personas que crearon una puesta en escena para que otros la disfrutaran. Entonces, esta idea de un espacio de encuentro, de comunidad, de encontrarse ahí, y creo que viene mucho más después de este confinamiento y los tiempos pandémicos, pensar que podemos reunirnos con un mismo objetivo de disfrutar y gozar el trabajo humano de un grupo de personas que se reunieron para ello, me parece extraordinario. Me parece extraordinario que
yo pueda reírme junto con otra niña, niño que veo junto a mí y que puedo voltear y reírnos juntos. Ujú, Y o me pasó hace poco con una función de teatro en otro estado, con otra persona que no sé de dónde era, pero que nos sentamos juntas ujú, y ujú. llorábamos las dos. Y yo le tomaba el hombro y ella a mí, conmovidas de lo que veíamos. Y entonces pensar en que tuvimos ese espacio de encuentro sin pensarlo, sin provocarlo, seguramente no nos íbamos a ver otra vez y no nos íbamos a platicar más, o sí, tal vez, pero ese momento lo vivimos juntas. Y creo que ese contacto humano, esa posibilidad de encontrarte con el otro, con la otra, con el otro, en el patio de butacas, es inigualable. Entonces, eso quisiera cerrar pensando en que las niñas y niños pueden vivir eso y que además nos vemos. Salen de la función y entonces ya con la persona que se sentaron están jugando afuera y están correteándose y están de alguna manera hablando un poco de eso que vieron, porque quedó una palabra que les resonó y se vuelve un tema de conversación y se vuelve una idea que muy probablemente en su vida cotidiana no iba a surgir, pero que el teatro la provocó y se vuelve una posibilidad de pensar, de pensarse y pues sí, de tener una idea de sí mismo en el mundo. Oye, Ana Levi, bueno, me queda todavía unos 2 minutitos y esto que tú dices, porque el teatro es como si entraras a una cápsula, ¿no? Te atrapa, como tú dices, y la estás compartiendo con algunos que en ese momento dejan de ser como extraños por una comunión que se hace ahí particular en la sala, ¿no? Pero lo que estás tú comentando, que es lo que queda un poquito después, o sea, esa emoción que con la que sales a la calle, ¿no? Ujú. Con la que algo pasa, algo pasó más bien, y sales diferente, o sea, tienes así como hasta la sensación de que la luz es rara porque vienes de otra realidad. Esa es una de las experiencias más bonitas que tiene el teatro, ¿no? Sí, 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 como dices, algo pasó y voy a tal vez sonará muy romántico, pero es eso como un enamoramiento, ¿no? O sea, Sí, yo creo cuando que sí. conoces a ese alguien, algo pasó, algo del color de las cosas cambió, algo de tu propia manera de percibirte y de sentirte cambia. Y sí que lo vemos en el teatro, cuando sales de la función y muchas veces también hemos estado implementando estas posibilidades de dejar un mensaje, de a partir de que viste la obra dejas algo escrito, de provocar como estos otros espacios de encuentro. Y entonces eso es provocar una interacción que muchas veces los medios digitales, por ejemplo, no tienen. Esto es solo de ida, pero no de vuelta, ¿no? ¿Y dónde está el contacto con la otra persona? Pienso que vivimos tiempos, realmente como comentaba el compañero actor de hace un momento, momentos muy complejos de situación histórica, ¿no? De vida, tanto a nivel del cambio climático, de la violencia, de las guerras, o de la vida cotidiana que cada vez es más, bueno, que es distinta cada vez, ¿no? Sí. Entonces, que uno pueda tomar esos elementos para poder reinterpretar la realidad cotidiana a partir de la mirada artística, creo que es extraordinario. Sí, definitivamente sí es extraordinario. Así que bueno, muy recomendable que ustedes se acerquen. Ya nos dice Ana Levi Rivera, siempre hay algo en oferta, siempre, no solamente en la Ciudad de México, tenemos esta tradición, así que creo que qué bueno, qué saludable que así sea. Y sí, me recordaste que en los años 40 he tenido la oportunidad de entrevistar a personas que hicieron sus pruebas siendo niñas, venían los hijos de los refugiados españoles y llevaban a los niños a ver, a probarlos, ¿no? Sus destrezas y muchos se hicieron grandes actores, actrices, así que ahí sí estaba Bellas Artes ya inserta en este tema. Ana Levi Rivera, pues estaremos muy pendientes de esa cartelera para disfrutar del teatro mexicano para niños, niñas y jóvenes. Les recordamos que Ana Levi es su directora de programa del programa Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL. Gracias por esta charla, Ana Levi. Muchas gracias a ti, mucho gusto, Rita, y muchas gracias a quienes nos escucharon. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues no dejen de vivir la experiencia, de verdad, y nunca es tarde para acercarse al teatro, nunca, nunca. Siempre habrá lecciones de vida que no esperábamos, que nos llegan por ahí, porque bueno, esa es la magia del arte, de ese
esa otra manera de comunicar emociones y expresarlas. Y después yo creo que lo que tenemos que hacer, por supuesto, es hacer que el niño también o la niña nos exprese qué pasó, qué sintió, cómo lo vivió, porque ahí están las claves de muchas cosas. Creo que esa es una magnífica oportunidad de acercarnos y de ser otros. Ahora sí, de que la imaginación nos lleve a cualquier lado. Eso lo permite el teatro. Y al salir, pues no dejen de preguntarles a los niños y a las niñas, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sientes? Porque también puede ser una muy buena lección de vida para expresar emociones.